Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 650/2014, que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir reflexionar acerca del papel de las víctimas en las investigaciones de carácter penal, cuáles son sus derechos y particularmente el derecho de obtener copias de lo actuado en las investigaciones, lo que anteriormente se denominaba averiguaciones previas, que con el nuevo sistema penal de corte acusatorio se llama carpetas de investigación. Y para entender este importante tema, le doy la bienvenida a Georgina Vargas Vera. Georgina, qué gusto tenerte aquí, muy bienvenida. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Alonso Lara Bravo. Alonso, un gusto tenerte aquí, muy bienvenido. Gracias, Miguel. Buenas tardes por la invitación, estoy contento de acompañarlo. Qué amable eres. Oye, Alonso, cuéntanos para entender, para que las personas que están viendo el programa entiendan de dónde surge el caso, cuál es el contexto. Ayúdanos a entender los hechos de este amparo directo, el 650 del 2014, para que con posterioridad podamos entrar ya al análisis de las discusiones sustantivas que la Corte realiza a partir del conocimiento de este amparo directo. Si fueras tan amable, Alonso. Sí, claro que sí, Miguel, con todo gusto. Este asunto deriva de una investigación de corte penal realizada conforme a las reglas o a las disposiciones del modelo que se conocía como tradicional o mixto, es decir, previo a la reforma de 2008, se incorporó el sistema acusatorio. Una persona, mujer, se presenta ante la Fiscalía de Delitos de Violencia contra la Mujer a presentar una denuncia por hostigamiento sexual. Transcurrido algún tiempo, acude ante la Fiscalía a pedir copias de la averiguación previa, como tú lo indicas. Esa es la denominación conforme a este sistema, el sistema tradicional o mixto, y esa solicitud de copias le es negada. Al respecto, la autoridad del Ministerio Público invoca como fundamento el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo que, claro, con las posibles interpretaciones que haya, el Ministerio Público consideró que establecía que la averiguación previa tiene carácter reservado. En contra de esa negativa de copias, la persona denunciante promueve un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito. En su demanda de amparo alega diversas cuestiones. Una de ellas es la inconstitucionalidad del precepto en el cual se basó la autoridad para negar las copias, es decir, el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como la inactividad del Ministerio Público en integrar la averiguación previa. Una vez que llega al juzgado de distrito este asunto, por una parte sobresee el amparo y por otra parte se niega y en una más se concede. Y lo explico breve pero claramente. Se niega el amparo en cuanto a la inactividad del Ministerio Público, toda vez que se consideró que sí había realizado diligencias de investigación necesarias, suficientes, como para integrar su indagatoria. Por otra parte, se concede el amparo en contra del acto de aplicación, es decir, del acuerdo que negó las copias, diciendo que estaba incorrectamente fundado y motivado. Y por una parte más, se sobreseyó el juicio de amparo por el reclamo de inconstitucionalidad, puesto que el juez de amparo dijo, si ya se concedió el amparo por lo que hace al acuerdo, al acto de aplicación, es innecesario estudiar el aspecto de constitucionalidad. La quejosa promueve o interpone su recurso de revisión ante el tribunal colegiado, y el tribunal colegiado emite dos determinaciones. En primer lugar,
levanta el sobreseimiento decretado por el juez de distrito al considerar que se debió estudiar la inconstitucionalidad alegada, puesto que por regla general puede causar un mayor beneficio y su estudio es preferente. Y en segundo término, determinó remitir el asunto a la Suprema Corte, toda vez que se trataba de un juicio de amparo indirecto en el que subsistía el problema de inconstitucionalidad. Hasta ahí me parece que se pueden entender los hechos. El derecho que estimó violado la quejosa desde su demanda de amparo fue el derecho de acceso a la información pública. Correcto. Muchas gracias, Alonso, por ayudarnos a entender cómo llega el caso a la Suprema Corte. Y te quiero preguntar, Georgina Vargas, en esta narrativa que Alonso nos hizo favor de sintetizar, creo yo, de manera muy clara, muy concreta, para que pudiéramos entender el caso, se menciona, y es parte de la discusión, del análisis que la Corte emprende, ese artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. Yo te quiero preguntar, Georgina, ¿cuál es la racionalidad de la existencia de este mismo artículo? Es decir, ¿por qué los materiales que obran o que obraron en el sistema tradicional mixto en una averiguación previa tienen que ser de carácter reservado? ¿Hay ahí bienes jurídicos relevantes o por qué se le ocurrió al legislador poner una disposición como la que estamos comentando? Georgina, por favor. Sí, claro, Miguel. Gracias, Alonso, por el relato de los hechos. Claro, bueno, lo que se analiza es que justamente el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que el legislador trata de proteger es esta efectividad en la investigación y esta eficacia para que pueda llevarse a cabo y llevarse a término sin que tenga una afectación como tal en la investigación y en la persecución de delitos. Entonces, el objetivo, el bien que se pretende proteger es la correcta y la efectiva investigación y persecución de los delitos que se hayan cometido y que estén bajo conocimiento. Entonces, la reserva de la información justamente atiende a que esta investigación y esta persecución pueda llevarse a cabo de una forma eficaz sin que haya una interferencia por parte de quien esté teniendo acceso a esta información. Y además, bueno, también se contempla que es una información reservada, de carácter reservado, pues para que el Ministerio Público pueda efectuar sus funciones de forma más específica y de manera más efectiva en la investigación. Ahora, en ese sentido, lo que comentas, Georgina, pues nos lleva a pensar que aparentemente tendría una justificación, una norma de esta dimensión, una norma que persiguiera ese objetivo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Vale la pena preguntarnos, te lo quiero plantear, Georgina, vale la pena preguntarnos si esta reserva de lo actuado dentro de una averiguación previa podría ser diferente en función del tipo de peticionario. Es decir, es diferente que alguien ejerza el derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, a que sea justamente como Alonso lo menciona y la sentencia desde luego lo aborda, a que sea la persona denunciante, porque la persona denunciante tiene el carácter de presunta víctima. Eso le da un estatuto jurídico diferente. ¿Te hace sentido hacer esta diferencia, Georgina? Sí, por supuesto. Ahí además un paso previo antes de abordar específicamente en el caso de la víctima, que ya me imagino también abordaremos más adelante, pero también importante recordar que estas normas, que si bien pueden tener un objetivo que sea legítimo y una razonabilidad adentro de su contenido, también es importante que si esas normas implican restricciones, esas restricciones sean proporcionales y sean necesarias, y ahí hay que hacer un análisis para que podamos saber si se cumple pues con este objetivo, con esta razonabilidad y con la proporcionalidad. Entonces, eso de entrada. Y específicamente con relación a los derechos de las víctimas, pues claro, ahí es aún más fuerte, más robusto el derecho de acceso a la información que pueden tener dentro de una averiguación en la que están atendiéndose
delitos que les cometieron a ellos, a ellas. Entonces, como víctima tienen este derecho de acceso a la información, que además en este caso en específico la Corte lo entiende como relacionado necesariamente con su derecho a una adecuada defensa. Entonces, este derecho a la información, en el caso de la víctima, tiene una naturaleza aún más robusta, como te comento, por esto, porque forma parte de la necesidad que tiene la víctima de poder pues tener una actuación adecuada con toda la información pertinente, y además ahí ya tiene su base en el artículo 20 constitucional, es decir, ya tiene también una consideración con la cual hacerle frente a esta restricción, que si bien sí está en el Código Federal de Procedimientos Penales, también hay un derecho de la víctima a contar con todos los datos necesarios para poder actuar efectivamente dentro del proceso. Correcto. Oye, y en ese sentido, Alonso, te pregunto, a ver, cuando Georgina dice, y efectivamente habría que comentarlo porque esto es algo central en la construcción argumentativa de la Suprema Corte, pero cuando Georgina dice hay que ver si las restricciones de derechos son proporcionales, necesarias, idóneas, los pasos, ¿no?, del test o examen de proporcional que hemos comentado en diversas ocasiones dentro de este mismo programa, pero eso supone, Alonso, que la víctima tiene derechos sustantivos y Georgina dice el derecho a la defensa adecuada. Esto nos habla de un estatuto jurídico de la víctima en la fase de investigación, digamos, repito, sustantivo, robusto o de fondo, como le queramos llamar. ¿Qué apreciación te genera este comentario, Alonso? Yo creo que uno de los aportes importantes de esta resolución, la vinculación que se hace entre el derecho de acceso a la información, que llevado al contexto de una investigación penal, la Corte consideró que para las víctimas se debía reconocer un derecho a la defensa. Esto creo que tiene implicaciones procesales importantes, puesto que para ambas partes en un procedimiento penal, la intervención a través, por ejemplo, del ofrecimiento de pruebas, de la manifestación de cualquier tipo que deseen realizar, de las pretensiones, por ejemplo, de la víctima para reparación del daño, pues uno debe estar informado. Si no, ¿cómo vas a participar si no te dicen qué está pasando? De ahí que tanto la Constitución como los ordenamientos secundarios han sido muy claros en establecer este derecho de las partes a ser informados de la investigación. Lo que la Corte o la primera sala abonó en este concreto precedente es remitirlo o alojar estas facultades en el derecho de defensa, las cuales, pues, sobra decirlo, tienen protección constitucional, y atendiendo sobre todo a la relevancia, los efectos que podría tener la desinformación o, dicho de otra manera, la trascendencia que tiene la debida información con miras a ejercer los otros derechos dentro del procedimiento penal, como, por ejemplo, en el caso de las víctimas, coadyuvar con el Ministerio Público. Y tan es importante saber en qué consiste o qué está ocurriendo en la investigación, que justo lo que motivó a esta víctima concreta a promover su juicio de amparo fue una de las cuestiones, considerar que el Ministerio Público no estaba integrando la carpeta de investigación. De ahí la relevancia. Esto que menciona Alonso, Georgina, es muy importante porque, fíjate, si la víctima piensa o sospecha o intuye que su denuncia no tiene seguimiento, simplemente se presenta la denuncia, se deja ahí en un cajón o se hacen actuaciones que a veces son un tanto burocráticas, ¿no? Esto que todos conocemos de que van intercambiándose oficios, pero que realmente no se llega al fondo, pues ahí podría haber una afectación a los derechos humanos de la víctima. ¿Es esto así, Georgina? Sí, de hecho, bueno, ella en su demanda de amparo en los conceptos de violación justamente hace alusión a que el agente del Ministerio Público ha omitido realizar estas diligencias para integrar, como decía Alonso, la carpeta de investigación, la averiguación previa.
y justamente hace referencia a que eso está violando su derecho y lo fundamenta no solo en el derecho nacional, sino que también trae preceptos convencionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habla del artículo 8, del artículo 25, de cómo no está llevándose a cabo el proceso con una debida diligencia y cómo además no está avanzándose conforme a ella le parecería. Y también menciona que si bien no hay un plazo específico para que el agente del Ministerio Público pueda emitir la averiguación previa, bueno, que eso tendría que darse una interpretación conforme a la cual esto no pudiera ser un trámite infinito, ¿no? Sino que tuviera que hacerse con diligencia y eventualmente otorgarle emitir la averiguación previa. No obstante, eso no sucede y ahí es cuando ella justo habla de una violación a su derecho de acceso a la justicia y de debido proceso. Porque en este contexto, te pregunto, Georgina, evidentemente la víctima, me gustó mucho cómo lo menciona Alonso, pero te pido aquí un complemento del comentario de Alonso. La víctima, digamos, en ausencia del derecho a tener acceso a las actuaciones que constan en la averiguación previa, pues está un poco a ciegas. Es decir, no sabe bien, por ejemplo, el derecho a impugnar, el derecho a poner un poquito de orden, de introducir criterios de legalidad en la actuación del MP, pues no hay guía, no hay forma de orientarse si no puede consultar lo actuado en la averiguación previa, ¿no crees? Exacto, justamente por eso, de ahí podríamos, si hacemos también un análisis nosotras mismas de lo que se desprende o de cuál sería ese vínculo del derecho de acceso a la información, en este caso específicamente copias de la averiguación previa, con la defensa adecuada, justamente tiene todo que ver con poder estar al tanto de las actuaciones del Ministerio Público, saber qué ha hecho, saber qué no ha hecho, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, qué impugnas, con qué estás de acuerdo, en dónde coadyuvas. Es decir, hay diferentes momentos y etapas y actuaciones en las cuales la víctima puede necesitar una información específica y para ese sentido poder tener acceso a la averiguación previa es fundamental para que su rol no sea meramente pasivo y justo como dices, Miguel, que el agente del Ministerio Público esté o inactivo o realizando diligencias que sean de mero trámite y la víctima no tenga capacidad de, impulsar, participar y de conocer cómo está llevándose a cabo el trámite. Entonces, precisamente por eso es fundamental en su naturaleza de víctima poder tener acceso a esta información. Es fundamental, sin duda alguna. Bueno, y vale la pena reflexionar también sobre esta mención que haces, Georgina, del derecho internacional de los derechos humanos, porque creo que también la reflexión sobre el lugar de las víctimas en el proceso penal, en el procedimiento penal, mejor dicho, en un sentido muy amplio, está hoy condicionado por los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia. Sobre esto vamos a regresar, pero antes haremos una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre este amparo directo, el amparo amparo en revisión, 650/2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, Ya lo dijo la Corte, para seguir comentando una importante sentencia de la primera sala del máximo tribunal de la República que nos permite reflexionar sobre el estatuto jurídico de las víctimas en el procedimiento penal mexicano. Y quiero regresar contigo, Alonso, para que retomemos y nos ayudes a entender un tema que planteaba Georgina y que a mí me parece de la mayor relevancia en esta sentencia y en otras de nuestra Suprema Corte, el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, la reflexión que hagamos sobre qué pueden hacer las víctimas, cuáles son los derechos de las víctimas. Hay incluso una línea doctrinal moderna, diría yo, vanguardista, que habla del derecho victimal. O sea, ya estamos hablando de una construcción jurídica, de una construcción de ordenamiento jurídico interesante. Pero, Alonso,
¿qué tanto incide el derecho internacional de los derechos humanos en el tema que estamos tratando en este programa? Por favor. Sí, para el desarrollo de la doctrina de la Corte en relación con los derechos de las víctimas ha sido de fundamental relevancia el derecho internacional de los derechos humanos, y como tú lo dices, en varios asuntos. Y esto desde la identificación, por ejemplo, de a quién le corresponde el carácter de víctima. Si se debe limitar, por ejemplo, para quien resiente de manera directa, personal, en su persona, en su patrimonio, alguna afectación, o trasladarlo incluso a los familiares o alguna persona que de otra manera pueda tener un menoscabo derivado del delito, situado específicamente en las investigaciones de tipo penal. Y la Corte constantemente se ha enfrentado a analizar si por la relevancia de este derecho se podrían vulnerar, o este derecho se podría vulnerar por otras consideraciones, en este caso que era la reserva de la investigación, pero igual el derecho de las víctimas a acceder a la información se ha analizado, por ejemplo, con miras al derecho a la verdad que tienen, el derecho a conocer qué es lo que ocurrió en cierto suceso o que está reflejado en una investigación concreta, o con el derecho al acceso a la información en sentido amplio. Y aquí quiero retomar lo que ustedes ya señalaban acerca de que es muy diferente el análisis que se puede hacer con miras al derecho a la información para alguien que tiene, digamos, un interés como ciudadana en acceder a una investigación o como parte procesal. Bueno, en todo este análisis la Corte ha retomado las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar que ese derecho a la verdad debe de estar por encima de consideraciones, digamos, procesales, porque cuando se trata incluso de violaciones graves a derechos humanos, es preponderante conocer lo que ha ocurrido, de ahí que otros principios que admiten modulación, como pudiera ser la reserva de la investigación, deben ceder para hacer frente a estos derechos, y está reconocido sobre todo en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son un diálogo constante con las que el Tribunal Mexicano tiene interacción. Oye, y qué bueno que citas, me gusta mucho, me parece muy pertinente esta cita que haces del derecho a la verdad, porque justamente el derecho a la verdad me parece que es en buena medida creación de la doctrina interamericana, del Tribunal Interamericano que trabaja ya en su sede de San José, en Costa Rica. Ese es un excelente ejemplo. Ahora, Georgina, a ver, dice Alonso, y creo que esto es interesante, ¿en qué casos puede ceder, en qué casos intentamos lograr un equilibrio entre bienes jurídicos relevantes? Tú misma lo identificabas con mucha precisión cuál es la razón de ser de normas como ese artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero yo aquí te quiero preguntar, ¿qué tan relevante podría ser en esta vertiente argumentativa que Alonso anunciaba, lo que llamamos prueba de daño? Ayúdanos a entender esto, la prueba de daño como un elemento argumentativo que nos puede iluminar, que nos puede guiar para ver cuándo sí y cuándo no, en qué casos, bajo qué modulaciones. ¿Crees que pudiera ser relevante este concepto a la luz de el criterio de la Corte que estamos analizando? Sí, sin duda. De hecho, el uso del concepto de prueba de daño es también otro de los puntos interesantes a rescatar de esta resolución. La primera sala justamente hace esta evaluación de que el contenido normativo del artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, que tanto hemos mencionado, que justamente su contenido, como no hay un contenido específico de a qué se refiere con interés público, entonces esto justamente imposibilita a la autoridad para hacer una prueba de daño. Entonces la prueba de daño la entiende como esta facultad de poder ponderar o poder decidir en un caso en específico, en una situación concreta, si otorga o no otorga la información.
Entonces, justamente esta prueba de daño consiste en esta ponderación de saber si el otorgar la información va a causar un daño real y concreto en el desarrollo de la investigación y de la persecución del delito que se está investigando. Entonces, justamente es esa valoración la que tiene que realizarse para poder fundar y motivar si uno otorga o no otorga la información. Esa sería como el concepto y el análisis que hace de prueba de daño en este caso, y justamente para dejar claro que no se puede hacer, que con los elementos que están contenidos en el artículo 16, esta valoración para poder fundamentar o para poder motivar si yo te doy o no te doy la información, dependiendo de si vas a causar daño o no puede realizarse porque no hay un criterio objetivo de qué quiere decir interés público. Entonces, es este argumento circular en el que el interés público es la razón para no otorgar la información y la información no se otorga en aras del interés público. Entonces, justamente la primera sala hace esta mención de que ese argumento circular pues realmente no reviste mayor fortaleza y que por eso en realidad la prueba de daño es lo que tendría que hacerse y en este caso no se realiza. Ahora, esa construcción argumentativa de la prueba de daño que citas, Georgina, puede ir en cualquiera de los dos sentidos en los que se podría resolver este asunto. Quiero decir que por una parte tienes el tema del interés público y de los bienes jurídicos relevantes que ya nos explicabas al principio para justificar la existencia de este artículo cuestionado, pero del otro lado tienes los derechos de la víctima. Entonces, un poco la prueba de daño es una construcción argumentativa que podemos proyectar en las dos direcciones. ¿Te hace sentido esto? Sí, claro, porque justamente la intención con la prueba de daño es no afectar la persecución y la investigación del delito. Y justamente siendo ella, en este caso, esta mujer que presenta esta denuncia por hostigamiento sexual, bueno, se entiende que ella es la principal interesada en que esta investigación llegue a buen término. Entonces, justamente el daño en la investigación es ella principalmente quien no quiere que suceda, y también en algún momento en el amparo la primera sala lo menciona, que es evidente que ella está en aras de que la investigación llegue a buen término, y justamente ella no va a estar interesada en causarle un daño a esta investigación. Entonces, realmente, si de la prueba de daño se llegara a la determinación de que otorgar esta información en el caso en específico afecta la investigación, seguramente que la propia víctima no quiere dañarla. Entonces, claro que al final de cuentas también estaríamos hablando de que es en el interés de que avance esta investigación del cual la víctima es parte. Sin duda. Bueno, es parte y además ella fue la denunciante. Entonces, claro, claramente está alineado el interés de la víctima con la consecución de esos fines que tú mencionabas. Ahora, Alonso, a ver, entonces tenemos aquí en esta reflexión que ustedes nos están ayudando a realizar y entendiendo el alcance de la resolución de la primera sala. A ver, por un lado, derecho de acceso a la información, y por otra parte, también lo menciona la sentencia, derecho a la defensa adecuada. ¿Qué tanto cambia del anterior sistema al nuevo sistema, este conjunto de derechos? ¿Estamos en una línea de mejoramiento, de mejor tutela, de mejor protección? ¿O estamos hablando de algo que ya está en el pasado? Y te lo digo esto, Alonso, porque evidentemente, como ustedes muy bien saben, pues este artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales ya cada vez se aplica menos. Yo creo que ya, pues diría, incluso afortunadamente ya no se aplica porque tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que ya es el que rige en esta materia. Pero en tu criterio, Alonso, ¿vamos en la dirección correcta? ¿Ha cambiado algo en relación a estos dos derechos? Totalmente. Me parece que si tuviéramos que decir si vamos hacia mejor o peor camino, yo creo que mejor. El artículo 20 constitucional establece que el proceso penal acusatorio, y haciendo el contraste con esta nueva regulación, tiene carácter público. De ahí que a las audiencias, por regla general, cualquier persona puede acceder. Se establecen algunas limitaciones
digamos, una prueba de daño hecha por la persona legisladora respecto de cuándo se debe reservar o cuándo las audiencias pasan a ser privadas. Por ejemplo, cuando se puede afectar los derechos de niñas y adolescentes, cuando la propia víctima pueda resultar afectada, o por consideraciones un poco más abstractas como de orden público, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales sí da lineamientos, el general, de publicidad y luego excepciones. Esto tiene mucho que ver con la configuración del sistema porque desde la etapa de investigación la víctima tiene una intervención muy relevante, al punto de que el artículo 258 del Código Nacional establece que podrá recurrir el acuerdo en no ejercicio de la acción penal con la finalidad de que un juzgador de control determine si esa determinación está debidamente fundada y motivada. Creo que este nuevo sistema sí nos propicia una mayor publicidad y sobre todo, Miguel, que las consideraciones relativas a cuándo se podría modular el derecho de acceso a la información o los derechos de las partes se guían por principios. Es decir, casi no se deciden casuísticamente, sino que se prevé en la ley las consideraciones que tiene que tomar en cuenta un juez para saber si restringir los derechos de las partes o en todo caso del público. Pero sin duda las víctimas tienen una enorme relevancia en el proceso penal actual. Ahora, en esto que mencionas, Alonso, nada más para precisar, la publicidad, el principio de publicidad al que aludiste del artículo 20 es respecto de audiencias. Es decir, tenemos que entender que es cuando ya se judicializa un asunto, pero subsiste cierta reserva para el caso de integración de carpetas. ¿Es correcto? Exactamente. El mismo código lo dispone. Una vez que inicie la investigación, pues deben tener acceso ahí a las partes, tanto la víctima como la parte imputada. ¿Cuál es el supuesto de reserva para esas investigaciones? Lo establece el Código Nacional cuando se pueda obstaculizar esa investigación y debe de estar pues debidamente fundado y motivado. Que si, digamos, esto lo vemos con una mirada estricta, solo debe ser en los supuestos en que la investigación no podría tener éxito o pudiera generarse un riesgo procesal aún desde la etapa prejudicial, desde la carpeta de investigación, con miras a establecer los hechos, es decir, qué sucedió, quién participó y si puede constituir un delito. Pero, digamos, también en esa parte de la prejudicial, la investigación preliminar, la reserva tiene supuestos muy, muy limitados para favorecer el derecho de las partes. El derecho de las partes, ahí está la cuestión. Entonces, Georgina, ¿podemos hablar de un estatuto jurídico de la víctima mejorado en el nuevo sistema? Es decir, evidentemente veníamos de un sistema en donde incluso se tenían que discutir temas como el que actualmente en este momento estamos analizando, que tuvo que entrar la Suprema Corte. O sea, fíjate a qué punto, para asegurarle a una víctima denunciante simplemente algo que uno podría considerar tan elemental como, oigan, déjenme sacarle una copia a las actuaciones en una investigación de un presunto delito. Pero en el nuevo sistema, Georgina, podemos hablar de un estatuto jurídico ya reforzado, de una visión más amplia. Por ahí también ustedes mismos mencionaban de un concepto de víctima más amplio. ¿Estarías de acuerdo? Sí, sin duda. Yo creo que coincidiendo con lo que comentaba Alonso, creo que se ha avanzado hacia una mejora. Esto me parece que sí es claro, inclusive con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tratando de incorporarlos para saber si en este control de convencionalidad o en este seguimiento e incorporación de lineamientos interamericanos, sin duda que el rol de la víctima se ve fortalecido y se ve mejorado desde el punto, lo que decía Alonso, de quién se considera víctima a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también de los derechos que tiene como víctima una persona en el proceso.
y también del deber de participación que debe de respetársele, del derecho de participación que debe respetársele, y el deber que tiene el Estado de proveerle información, de proveerle los datos, de darle inclusive un acompañamiento, de que sea público, de que pueda en todo momento conocer el avance del expediente, de la investigación, es decir, las diferentes áreas o aspectos que la Corte Interamericana ha desarrollado en el contenido del artículo 8, del artículo 25, para asegurar y garantizar que las víctimas tengan una participación adecuada, porque además es una situación que ha sido constantemente atacada pues más que eso, atendida por parte de la Corte, porque pues subsiste en México y en los otros países de la región de la que la Corte tiene competencia, subsiste esta falta de acceso a la información para las víctimas en el avance de sus investigaciones, de sus carpetas de investigación. Entonces, sin duda que este nuevo sistema por lo menos les permite no solo ser espectadores dentro de estas averiguaciones, sino poder ser pues una parte mucho más activa, poder tener este seguimiento y este derecho a estar mucho más activos y a hacer más, pues poderle dar un seguimiento más puntual a lo que a fin de cuentas es una investigación en la que están en juego sus derechos. Sus derechos, están en juego sus derechos. Eso es muy importante, porque aquí estamos hablando de derechos humanos. Derechos humanos que tiene, por supuesto, la persona sujeta a investigación, presunto responsable o con la característica que tenga en la etapa sucesiva del procedimiento, pero también la víctima. La víctima que acude a una autoridad encargada de integrar la averiguación previa en el anterior sistema, que acude, pero revestida de derechos humanos, no es simplemente un invitado mudo. Esto es muy importante y me hace reflexionar, Alonso, en este comentario de Georgina tan oportuno, me hace reflexionar sobre que también, independientemente del tema que tanto tú, Alonso, como Georgina han abordado y que creo que da en la médula del asunto, en el sentido de que el derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina convencional de la Corte Interamericana, etcétera, han aportado mucho, pero estaba también escuchando a Georgina, Alonso, estaba pensando en que en México hemos avanzado. Tú mencionabas el cambio de sistema, pero ¿qué te parece la Ley General de Víctimas? Que no existía, pero que ya tenemos una Ley General de Víctimas. Las instituciones encargadas también de tutelar y proteger los derechos de las víctimas. Estoy pensando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional. Estoy pensando en el trabajo que en la misma dirección han hecho las entidades federativas. Es decir, esa construcción de lo que, insisto, algún autor ha llamado el derecho victimal, pues en México también presenta novedades desde el punto de vista interno, independientemente de lo que ustedes ya mencionaban, y lo mencionaban muy bien y con mucha presión, pero también en la legislación interna hemos dado pasos. ¿Qué te parece, Alonso? Sí, totalmente, Miguel. Y por un lado están los avances, digamos, legislativos, uno muy tangible, la Ley General de Víctimas, y por otro, incluso la creación de instituciones dedicadas a la debida atención de las víctimas, y víctimas no solo entendidas como quien resiente una conducta delictiva, sino en general víctimas de cualquier violación a derechos humanos. Estos impulsos, me parece, han sido para garantizar los derechos de las víctimas de distinto tipo. Bien puede ser el derecho a la reparación, el derecho a la verdad, el derecho a aportar pruebas, el derecho a la no repetición. De ahí que la serie de obligaciones activas del Estado, tanto antes de la violación de un derecho humano, ya que sucede, que lo podemos identificar como prevención, ya que sucede la violación al derecho humano, que podemos ubicar ahí la investigación, el juzgamiento, y después de esa violación, sea o no que todos estos actos constituyan delito, son variadísimas y se pueden encauzar a través de un procedimiento penal o de una petición ante la Comisión de Atención a Víctimas. Lo que es indudable es que la víctima, que desafortunadamente ha habido un incremento o simplemente hay una gran variedad de ellas,
ya no es un sujeto o una persona, mejor dicho, pasiva, sino a través de la víctima pasan muchos otros derechos, al punto de que se habla también de una importante institución o concepto como la no revictimización. Ya ocurrió un hecho lo suficientemente lamentable que te hace víctima, y de ahí que el Estado debe garantizar la no revictimización, que se puede materializar con la propia investigación, con el trato de las autoridades, incluso con los interrogatorios que se hacen durante un juicio, y esta posición privilegiada, no sé si decir privilegiada, preferente, pero fundamental de la víctima, atraviesa todas las instituciones y procesos que le involucran. Afortunadamente, diría yo, afortunadamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para seguir analizando con nuestros invitados este amparo en revisión, el 650/2014, y el papel que las víctimas tienen en el procedimiento penal mexicano. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir analizando con nuestros invitados esta importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la del amparo en revisión 650/2014, con nuestros invitados en este programa. Y te quiero preguntar, Georgina, fíjate que hemos hablado de cambios en el proceso penal mexicano o el procedimiento en un sentido amplio, de ese sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio marcado por oralidad, con nuevas reglas, con un nuevo estatuto jurídico para las víctimas. Hemos hablado, ustedes lo han mencionado, del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana, en fin, cambios legislativos, institucionales, etcétera. Pero te quiero preguntar por un aspecto: cambios en la interpretación jurídica de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te lo digo porque, para nuestros lectores, para nuestros televidentes que luego quieran ir a la sentencia, por ejemplo, en el párrafo 41 de la sentencia, todos sus párrafos están numerados, y en el párrafo 41 se cita una tesis anterior de la Suprema Corte del año 2005, donde se sostiene un criterio contrario, es decir, donde se señala que la víctima no tiene acceso a las actuaciones de la averiguación previa. Entonces, fíjate cómo, Georgina, y ahí es donde te pido tu punto de vista, también la Suprema Corte ha evolucionado, también la Suprema Corte se ha constituido en un actor de cambio social, de cambio institucional y de cambio hermenéutico, interpretativo, que a nosotros como abogadas, como abogados nos gusta, nos interesa y diría incluso nos apasiona, ¿verdad? O sea, ver este tipo de cuestiones, pues como profesionales del derecho que somos, a muchos de nosotros nos entusiasma. ¿Qué lectura darle a esto, Georgina, por favor? Sí, por supuesto, Miguel. De hecho, es una de las cosas que como estudiantes y como bien dices, como profesionistas del derecho es interesantísimo de analizar. Y el estudio que hace las altas cortes de los países, en específico nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de diferentes derechos, y poder ver estos cambios de una tesis a otra, de un criterio a otro, es una de los temas que es muy, muy interesante poder analizar y poder entender, porque algo que quizás en 2005 la Corte había entendido que no formaba parte del derecho a la defensa, ahora ya forma parte. Y bien lo señala, el tribunal colegiado lo menciona y establece que si bien ese criterio se estableció en ese momento, que bueno, que ahora hay una diversidad de factores por las que es importante que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Entonces, la primera sala hace este análisis más robusto justamente de la proporcionalidad, citando además un amparo anterior que ya había abordado también los criterios de constitucionalidad de los diferentes párrafos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales. En este amparo en específico, la Corte trae varias consideraciones del amparo anterior, y además hace este análisis más a conciencia de la proporcionalidad de la restricción que está en el artículo 16 y de lo que implica el acceso a las copias y el acceso a la información en las averiguaciones previas en específico. Habla de la prueba del daño, de que
tiene que ponderarse y motivarse si el daño que va a sufrir la investigación por dar la información es mayor que el beneficio que va a tener la víctima porque puedas darle la información. Es decir, hace una serie de consideraciones más estructurales y más detalladas para poderle dar un contenido y un avance en este sentido al derecho a la información, pero vinculado con este derecho a la defensa. Es decir, lo motiva y lo funda para poder darle más contenido al derecho a la defensa de la víctima. Y en ese sentido justo uno puede ver como este análisis que decanta en un otorgamiento de un derecho más robusto, que quizás en criterios anteriores no se había considerado así, pero que ahora con base en todas estas consideraciones, inclusive habla del principio de buena fe para cuando otorgas la información. Es decir, es muy interesante porque uno ve una serie de elementos que la primera sala toma en consideración para poder hacer esta construcción que al final deviene en mayor contenido del derecho a la defensa. El derecho a la defensa, a ver, qué bueno que lo mencionas, porque te quiero plantear esto, Alonso. Dice Georgina, el derecho a la defensa, pero también el derecho a la defensa adecuada, ¿verdad? Como que hay un adjetivo ahí que vale la pena destacar, porque independientemente, insisto, de que el Código Federal de Procedimientos Penales evidentemente regía para el sistema inquisitivo mixto, de que ahora tenemos un Código Nacional, de que hemos avanzado en todos los aspectos que ustedes señalan, pero ciertamente en el nuevo sistema, en el sistema acusatorio y oral, este concepto subsiste y se ha ido profundizando en diversos precedentes de la Suprema Corte. Defensa adecuada. Alonso, ayúdanos a entender este concepto. Sí, Miguel. La defensa, entendida de acuerdo a este desarrollo que ha hecho la Corte, no basta con la mera asignación de una persona para un caso. Eso es un concepto muy limitado. ¿Qué ha sostenido la Corte? Que en realidad este derecho a la defensa adecuada se satisface en la medida que se hacen valer los derechos dentro del procedimiento penal. Digamos que es un vehículo. Esta defensa adecuada ayuda para quien participa en un procedimiento penal pueda ejercer efectivamente los derechos procesales que le corresponden. Las alegaciones, las pretensiones sobre reparación de los daños, sobre prueba, la impugnación de resoluciones. De ahí que, ¿cuál es un criterio formal, al menos para establecer la defensa adecuada? Pues tiene que ser prestada por una persona licenciada en Derecho con su respectiva acreditación. Pero, por ejemplo, el año pasado la Suprema Corte de Justicia estableció que en caso de que un juez, una persona juzgadora, determine que una defensa no está garantizando a través del proceso penal o en específico en una audiencia llevando al proceso acusatorio penal adecuadamente los derechos, se debe y se tiene la facultad de remover del cargo con la finalidad de designar a alguien que sí garantice los derechos. De este modo, tenemos dos grandes beneficios. Primero, que mientras suceden lo más vertiginoso del proceso, en realidad una persona esté siendo representada por alguien que haga valer sus intereses, y por otro lado, una cuestión operativa de después, cuando llegue a juicio de amparo, no se repongan procedimientos porque acá, desde el procedimiento de inicio, no se garantizó una defensa adecuada. De ahí que en un sistema de justicia penal, todos los operadores tienen obligaciones para garantizar este derecho de defensa adecuado. Oye, entonces, a ver, Georgina, en este sentido que comenta Alonso, ¿podríamos tener claridad respecto a que en el nuevo sistema esta defensa adecuada es una defensa material, una defensa sustantiva que nos permite en esta vertiente diferenciar de lo que el propio Alonso caracterizaba como una defensa tal vez formal, que consiste en que formalmente, valga la redundancia, te nombraron un defensor, que incluso en el anterior sistema estaba esta figura muy extraña, ¿se acuerdan? De persona de confianza, ¿se acuerdan de eso?
Era de veras, miren, ustedes están muy jóvenes, a lo mejor ya no les tocó, pero esto de persona de confianza daba lugar a una cantidad de abusos tremendos. O sea, persona de confianza era tu primo que se había inscrito al primer semestre de la carrera de Derecho y había comprado el libro que todos compramos de Eduardo García Maínez de Introducción a todo el Derecho, y con eso se sentía en capacidad de emprender una defensa penal, porque era persona de confianza de alguien que a lo mejor ya hasta estaba en prisión preventiva. Pero vale la pena, Georgina, hacer esta diferenciación que Alonso dibujaba entre defensa formal, en ese sentido de contar formalmente con un defensor, y defensa sustantiva, que implica que esa persona encargada de la defensa haga actos materiales, presente argumentos, recabe pruebas, interponga recursos cuando la ley lo permita, naturalmente, etcétera, etcétera. ¿Crees que tenga un sentido esta diferenciación, Georgina? Sí, por supuesto, porque es una de esas situaciones en las que podría darse como un cumplimiento de los derechos, pero solo en el papel, ¿no? Que a veces sucede y que como se da cumplimiento con la forma, entonces parecería que también se está dando cumplimiento a la sustancia del derecho, y muchas veces eso no es así. Entonces se vuelve una ficción de cumplimiento y en realidad no está sucediendo. Entonces, justo en esta distinción que hacemos, la defensa adecuada no se completa, no se da por cumplida simplemente por la formalidad de acreditar un defensor que sea una persona licenciada en Derecho, sino que esa persona tiene que efectivamente llevar a cabo actuaciones que sean diligentes y que sean adecuadas, tendientes a que la defensa efectivamente tenga los objetivos que debe de tener. Es decir, no solo nombrar a la persona, sino que la persona realmente cumpla con su labor, para que el cumplimiento y la protección del derecho no sea ficticia, sino que sea real. Que sea real, eso es importantísimo. Y en esa realidad, en esa búsqueda, déjenme llamarlo así, de efectividad, Alonso, ¿qué falta? ¿Qué falta? Porque tú también señalaste, y tienes toda la razón, los datos oficiales así lo establecen, no hemos logrado disminuir el número de víctimas. O sea, hay muchas personas en México, lo tenemos que decir con todas sus letras, que siguen siendo víctimas de la delincuencia, que siguen resintiendo en su persona, en su familia, en su patrimonio, los efectos de la violación de las normas penales. Falta mucho todavía por lograr, Alonso. Tenemos que avanzar. ¿En qué nos tenemos que fijar para lograr este gran objetivo al que se refería Georgina? Sin duda hay camino por recorrer. Podríamos dividir entre las causas estructurales que atañen a la comisión del delito, a eso que te lleva a ser una víctima, y por otro lado, a una vez que alguien ya tiene ese desafortunado situación y que pasas a tener ese estatuto jurídico, ¿cómo se puede garantizar los derechos? Y yo me centro en esta segunda parte porque aparte, además, el análisis de la Corte versa en los límites del proceso. Creo que tiene que ver con la debida capacitación de quienes de manera oficial o privada intervienen en un procedimiento penal representando una de las personas víctimas. Y también la concepción, me parece, de que la víctima y por ende quien la representa no son un accesorio de la Fiscalía, no van a los intereses de la Fiscalía. Pueden coincidir, y en muchos casos así lo es. Sin embargo, tiene una razón de ser el hecho de que quien representa, por ejemplo, a la víctima pueda ser una persona distinta a la Fiscalía, mientras que la Fiscalía tiene la acción pública que atañe a todo el Estado. También hay intereses particulares que deben ser tomados en cuenta de la víctima y traducidos al proceso penal. De ahí que me parece que estamos en la vía correcta. Sin embargo, la implementación, sí, o la garantía de estos derechos depende de cómo actúan quienes participan en los procesos penales, y eso va estrechamente ligado a la capacitación. Oye, y en este sentido, Georgina, fíjate, este punto es fundamental. Bueno, de hecho, hay varios aspectos en esto que comenta Alonso. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes ha afirmado que
las autoridades tienen que asumir una investigación penal como un deber propio, no esperar a que la víctima esté incitando o que esté solicitando o que la propia víctima se encargue de recabar elementos probatorios, como sucede muchas veces, en donde parece que la autoridad encargada de la investigación, las fiscalías típicamente, como que tienen un papel pasivo en espera de que el trabajo lo haga la víctima. La Corte Interamericana ha dicho que no, que esto no. Pero yo te quiero preguntar, Georgina, ¿qué tanto en esto es relevante? Y mencionaba Alonso la capacitación, ojo, que también es otro aspecto, pero ¿qué tanto es relevante para los jueces, no necesariamente jueces de la Corte Suprema, no nuestros ministros, ministras, sino... Piensa en esto, Georgina, piensa que esté viendo este programa un juez del fuero común en materia penal en el interior de la República o un juez de distrito encargado también del trámite de asuntos penales en proceso federal. ¿Qué tanto ellos tienen este camino también por recorrer, por acompañar, por materializar respecto a todo lo que hemos platicado y hablado? Si pudieras mandarles un mensaje, ¿qué mensaje les enviarías? Sí, bueno, eso es importantísimo lo que mencionas. Nosotros desde la Corte estamos convencidos de que los quienes acercan la justicia de manera más inmediata para las y los ciudadanos son sin duda nuestras juezas y jueces que están en el interior de la República o en la Ciudad de México, pues, pero en los tribunales que están más en primera instancia con la gente, y sin duda la vivencia de la impartición de justicia toma forma ahí, y ahí es donde se vuelve real, pues, o sea, los derechos humanos se vuelven reales en la medida en la que las personas en sus vecindarios, en sus vidas cotidianas, viven estos derechos de forma real, y en donde estos derechos se garantizan y se cumplen en su cotidianidad. Y en ese sentido, bueno, esperar a que solamente las altas cortes o los tribunales constitucionales de los países otorguen justicia es una esperanza vana, porque no hay capacidad, y no debiera además ser así, sino que los tribunales, que son las primeras instancias a las que acude la gente, son los que deben impartir la justicia de forma adecuada, de forma expedita, y en ese sentido apropiarse de los criterios de las altas cortes, en este caso de nuestra Suprema Corte, apropiarse de los criterios de la Corte Interamericana, implementarlos en sus resoluciones para volver más efectiva esta impartición de justicia, y justo que no se resuelva solo un caso concreto, sino que se vuelva una garantía de que no se sigan repitiendo estas violaciones, el hecho de que las juezas y los jueces tomen en sus manos la impartición de justicia de forma más adecuada y más cercana. Pues allá hay una tarea pendiente. Pues la recomendación, seguramente coincidirán Georgina y Alonso, para que estos jueces en el ámbito de sus competencias apliquen estos criterios, que conozcan estos criterios, que se aboquen a la lectura de jurisprudencia interamericana. Lo hemos dicho muchísimas veces, llevamos años repitiéndolo, la propia Suprema Corte lo ha señalado en asuntos como el expediente Varios, por medio del cual se ejecuta el caso Rosendo Radilla Pacheco en México, en esa famosa contradicción de tesis 293/2011 también. En fin, la verdad es que en esto la Suprema Corte ha avanzado, y diría que ha avanzado mucho en relación a tiempos pretéritos, pero hace falta un acompañamiento. Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es parte de la cultura jurídica, y también un acompañamiento de los abogados, porque si los abogados lo hacen valer argumentativamente, pues caramba, también ayudan, también coadyuvan, incluso para la autoridad administrativa encargada de las investigaciones. Yo quiero agradecerles muchísimo a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia, la del amparo en revisión 650/2014. Ha sido un verdadero privilegio, un gusto y un placer, la verdad, platicar con ustedes. Alonso Lara Bravo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta sentencia. Gracias, Miguel. Y también para ti, para Georgina Vargas Vera, muchísimas gracias, Georgina, por ayudarnos a entender el contenido y el alcance. Esperemos que
hacia adelante en lo futuro de esta importante sentencia. Muchísimas gracias, Georgina, Alonso, y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Hasta pronto.